por permitirme esta oportunidad de venir a compartirles este tema, que es bastante importante, como van a notar, bastante controversial en algunos puntos, sobre todo las estrategias de prevención para poder evitar esta complicación que es bastante catastrófica. Mi nombre es Miguel Palacios. Para la siguiente presentación no cuento con ningún conflicto de interés. Los objetivos es evaluar los factores de riesgo para una infección de artroplastia total de rodilla, analizar los factores de riesgo en las tres esferas, en la esfera preoperatoria, intra y posoperatoria. Lógicamente, esta revisión va a ser basada en la mejor evidencia posible encontrada hasta el año 2022. Vamos a describir las principales estrategias para prevenir estas infecciones. Como sabemos, las artroplastías totales de rodillas son procedimientos exitosos que a la fecha vienen en incremento. Estas, lógicamente, al ser procedimientos como cirugías mayores, no están exentas de riesgo. Lastimosamente, estas complicaciones, una de ellas, que es la más catastrófica, es que una prótesis de rodilla sufre una infección. Eso tiene un impacto tanto en lo económico como en lo personal del paciente. En nuestra institución, que es el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, nosotros tenemos un índice de revisión por infección de aproximadamente de 2 a 5%. Un porcentaje que está por encima de lo normal, pero hay que recordar que nosotros manejamos pacientes de alto riesgo y que también recibimos referencias de pacientes infectados de otros centros. Lógicamente, siempre al hablar de este tema, la prevención es lo más importante. Para la siguiente charla nos vamos a basar como un patrón de comparación el consenso del 2018, donde tuvimos participantes del Perú y donde brindaron apoyo en la resolución de algunas de las respuestas que seguramente ustedes ya leyeron anteriormente. Estas son las tres esferas que vamos a tratar, la parte preoperatoria, intra y posoperatoria. Cada una con sus bemoles, con sus controversias. Vamos a ir empezando. Como sabemos, la parte preoperatoria siempre abarca la parte de optimizar los factores del paciente. Lógicamente, cuando nosotros recibimos al paciente en la consulta, va a venir un paciente con unos ciertos factores de riesgo que pueden hacer que la cirugía pueda ir bien o pueda ir mal de repente. Si es que estos llegan a ser modificables o no modificables, como ustedes ven en la diapositiva. El consenso del 2018 ya clasificó en una forma de semáforo estos factores, clasificándolos como modificables y como contraindicaciones absolutas y relativas. Recordar, si tenemos una contraindicación absoluta en un riesgo no modificable, pues esto contraindica totalmente una cirugía. A diferencia que si tenemos una contraindicación relativa y es un factor modificable, pues podemos corregirla hasta el momento quirúrgico no contraindicando la misma. Nosotros en el Hospital Rebagliati un esfuerzo por poder mejorar esta parte de la prevención preoperatoria de los pacientes. En el 2015 la doctora Arias y el doctor Bayón, en base a la evidencia, hicieron esta tabla de recomendaciones, los cuales fueron posteriormente refrendadas en un artículo que publicamos en el 2020 ya acerca de los factores de riesgo en el hospital. Este estudio de cohortes que pudimos realizar, dentro de los resultados encontramos que la obesidad, el tabaquismo, la artritis reumatoide, la diabetes, el drenaje persistente, la infección superficial y la estancia prolongada fueron factores que de manera independiente podrían explicar la prótesis, pero que en conjunto nos daba que los factores más importantes eran la obesidad, diabetes, drenaje persistente y infección del sitio quirúrgico. La obesidad es uno de los factores que posiblemente más van a encontrar en la consulta. Cuando nosotros conversamos con el paciente le recomendamos que baje de peso, pero ¿existe una forma estándar de recomendárselo? Claro que sí. Hablamos de una disminución significativa del peso cuando el peso varía en menos de 5 puntos del índice de masa corporal normal. Ahora, esto lógicamente desde el punto de vista quirúrgico nos facilita a nosotros porque nos permite tener un mejor campo visual. Y esto debe ser de manera progresiva, nunca brusca, ya que esto impacta mucho en la nutrición del paciente. Recordar que la parte nutricional también tiene un impacto en las infecciones. La Academia Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla recomienda contraindicar o retrasar la cirugía cuando el índice de masa corporal exceda 40. Y hablemos de la cirugía bariátrica, que es algo que está bastante de moda. ¿Mejora los riesgos de infección? Es algo bastante controversial porque se ha visto mucha relación de la cirugía bariátrica con la malnutrición. Vayamos a ver esto de la pérdida preoperatoria. En este estudio, por ejemplo, encontraron que aparte de la disminución de peso que nosotros preconizamos en los pacientes, es más importante evitar que el paciente suba de peso en el postoperatorio que pierda peso en el pre. Este estudio nos enseñó que en las curvas de supervivencia no encontró diferencia significativa en que el paciente pierda peso o se mantenga en su peso en el preoperatorio. Y esto es bastante evidenciable en la consulta. En nuestra práctica, por ejemplo, nosotros cuando el paciente no llega a disminuir de peso en el plazo de un año, lo sometemos a cirugía advirtiéndole que no debe subir de peso en el postoperatorio, debido a que eso puede ser más perjudicial.
La cirugía bariátrica es efectivamente cierta. En ese estudio donde compararon 38.728 pacientes y compararon pacientes con cirugía bariátrica y sin cirugía bariátrica, tuvieron una diferencia significativa a corto plazo según este metaanálisis, pero a largo plazo no se vio ninguna significancia estadística. Por ende, su uso nos hace dudar un poco si efectivamente es tan efectivo como la mayoría dice, ¿no? Esto se podría explicar porque está muy relacionado a la malnutrición. Hablemos de la diabetes. El protocolo del consenso nos narra de que una hemoglobina glicosilada menos de 7 es el factor que debemos buscar antes de una cirugía. Esto ha sido muy puesto en controversia. Un artículo del 2018, después del consenso, en un metaanálisis nivel de evidencia 3, dijo que posiblemente este no era el punto de corte adecuado para poder tratar a un paciente con diabetes y que la Academia Americana de Diabetes recomendaba que debía ser menor a 6.5. ¿Qué factores sí alteran el riesgo? Una glicemia mayor a 200, lógicamente, que contraindica una cirugía, que sea el paciente insulino dependiente y que tenga complicaciones relacionadas a la diabetes. En este estudio, por ejemplo, este metaanálisis, se vio que el ser insulino dependiente aumentaba el riesgo de infección en 1.2 veces o en 1.5 veces dependiendo de una infección superficial o profunda. Eso ya ha sido bastante demostrado en metaanálisis. En la artritis reumatoide de repente no nos quedaremos a discutir mucho al respecto porque principalmente el quid del asunto está en ver si el paciente usa o no usa medicamentos biológicos, ya que los medicamentos modificadores de la enfermedad pueden ser usados hasta el mismo día de la cirugía, según recomienda la Academia Americana de Reumatología. En cuanto al tabaquismo y al alcoholismo, lógicamente son factores que hay que tener a consideración. Se debe recomendar tanto a un paciente que fuma y toma, evitar hacer esta actividad por lo menos 4 semanas antes del procedimiento. Esto con el objetivo de evitar las tasas de infección altas y alterar las tasas de aflojamiento, donde se ha visto principalmente relacionada con el aumento de tabaquismo. Las inyecciones interarticulares es otro factor preoperatorio muy interesante. Cuando nosotros a algunos pacientes que tenemos pronto una cirugía de repente de prótesis, se le infiltra con corticoides o ácido hialurónico. Pero ¿hasta cuánto tiempo es recomendable de esperar para una cirugía de prótesis? La evidencia muestra en este estudio publicado en el 2018 en el JBJS que deberíamos esperar 3 meses para poder someter a un paciente a una artroplastía después de una inyección tanto de corticoides como de ácido hialurónico, teniendo mayor probabilidad de infección cuando un paciente se aplica ácido hialurónico según la evaluación y comparación de estas dos muestras. En cuanto a si un paciente es portador crónico nasal de Staphylococcus aureus meticilino resistente, hay mucha controversia hasta el momento, sobre todo por el coste efectivo que significa esto, ¿no? Que significa detectar estos colonizadores crónicos y sobre todo someterlos a decolonización. El costo que genera esto puede ser muy alto, aunque en algunas latitudes que tienen o países más desarrollados está ampliamente aceptado. En cuanto a la parte intraoperatoria, la remoción del vello es una de las cosas que a veces a algunos les genera mucha preocupación. Ya guías de práctica clínica como la de la Organización Mundial de la Salud o de las guías NICE nos recomiendan no manipular el vello y que en algunos casos se podría recomendar el uso de rasuradoras eléctricas e inclusive en el 2018 ya se demostró de que con un OR de 3.09, o sea 3 veces más probabilidad usando la rasuradora eléctrica que no usándolo, existe un riesgo de infección al remover el vello. Entonces es mejor no tocarlo. En cuanto a los antibióticos sistémicos, las cefalosporinas no han perdido su validez a la fecha, siendo importante usar en 2 gramos 30 minutos antes de la incisión y solamente alternarlos con vancomicina o clindamicina, dependiendo si hay infección por Staphylococcus meticilino resistente o si el paciente es alérgico a la penicilina. Esto ya ha sido demostrado en un estudio de cohorte prospectiva donde vemos que el no usar cefazolina por cualquier razón aumenta la tasa de infección en 2.38. La preparación de piel también es importante. ¿Quién no ha tenido la posibilidad de usar clorhexidina o iodopovidona para lavar a un paciente? Esto sí es bastante controversial en cuanto a la concentración de la clorhexidina. Por ejemplo, este estudio donde encontró que la comparación de clorhexidina con iodopovidona le dio cierta superioridad a la iodopovidona, pero una discusión en cuanto a este artículo es la concentración. Recordemos que generalmente usamos clorhexidina al 2% para lavar al paciente y lo que recomiendan las guías actuales es combinarla con alcohol isopropílico al 70% para tener una mejor tasa de erradicación y duración en el tiempo, que es justamente el efecto positivo de la clorhexidina. Cuando revisamos las tasas de infección, cuando usamos clorhexidina, pues hay una cierta elevación del mismo. Ahora, irrigación. Cuando nosotros ya hacemos los cortes y estamos a punto de colocar la prótesis, la mayoría de nosotros seguramente usa cloruro de sodio.
pero las guías actuales recomiendan hacer una dilución de iodopovidona al 0.35%. Esta dilución ha sido demostrada en 31.331 casos, donde disminuyeron las tasas de infección en un 60%. Por ende, la iodopovidona debería ser incluida ya en nuestro protocolo actual. Esto, lógicamente, en la tendencia en esta cohorte ha ido disminuyendo las tasas de infección a medida que va pasando el tiempo. El uso de torniquete es algo que de repente en mi institución y en la gran mayoría de ustedes ha ido siendo ya no rutinario, debido a que tiene mucho daño por isquemia y también el tiempo que usamos el torniquete influye mucho en la aparición de ampollas o flictenas. ¿Realmente disminuye el sangrado? Es algo que podríamos someterlo a discusión. En algunas cohortes muestran que al contrario, como nosotros hacemos los cortes y de manera inadvertida nos vemos el punto de sangrado, podemos aumentar la tasa de sangrado postoperatorio y la disminución brusca de hemoglobina. Y también altera la concentración de antibiótico profilaxis si no tenemos en cuenta el tiempo previo que debemos aplicar. El uso del torniquete en este metaanálisis se ha demostrado que incrementa las tasas de infección en 1.9% y las tasas de transfusión también. Esto ya ha sido estudiado en el año 2022, bueno, es de este año recién. Ahora, ¿usamos antibióticos locales? El cemento con antibiótico es una medida preventiva efectiva, pero solamente debe ser guardada para casos de alto riesgo. ¿Qué llamamos paciente de alto riesgo? Paciente que cuenta con por lo menos 2 riesgos o factores modificables o 1 no modificable. Eso es según la teoría que es un paciente de alto riesgo. El tema de esto es que el uso de antibióticos, el cemento con antibióticos puede llegar a aumentar la tasa de resistencia bacteriana y adicionalmente en algunos casos el antibiótico puede alterar la concentración o la forma o la estructura del cemento sobre todo y también no ser suficiente la dosis que es necesaria para erradicar el germen. La vancomicina en polvo, como ustedes van a ver a continuación, es una medida también que ha sido venido usada en cirugía de columna sobre todo. Y actualmente hay una revisión sistemática o metaanálisis que ha demostrado que también puede llegar a tener utilidad disminuyendo las tasas de infección superficial como profunda. Ahora, ¿cuándo debe ser usada esta vancomicina en polvo? Generalmente se recomienda 1 gramo antes de cerrar la fascia. Lo usamos en mi institución, en realidad todavía no está estandarizado. La parte postoperatoria también es importante. Los antibióticos postquirúrgicos es una de las cosas que siempre discutimos en nuestro servicio. ¿Hasta cuánto tiempo dar el antibiótico? 24 o 48 horas, que es lo que usualmente está aceptado en el protocolo, o lo extendemos a 5 o 7 días, como algunas guías actualmente propugnan. Hay un estudio reciente, un estudio prospectivo, que es el PARITY, que es un estudio clínico lateralizado, donde está estudiando la extensión de antibióticos en tumores óseos sobre todo, y que posiblemente podría ser una de las características que nos podría llevar en que en pacientes de alto riesgo podría ser adecuado extender la terapia antibiótica oral hasta 7 días. En este estudio, por ejemplo, 1 año de seguimiento, se ha visto que la extensión del antibiótico profilaxis hasta el 7 día, llamémosle así, disminuyó las tasas de infección en un grupo de varones que recibieron antibiótico por 7 días y con alta tasa de infección, con alta probabilidad de infección. Otro factor que también discutimos en nuestro servicio son los cuidados de la herida. ¿Cuándo se debe curar al paciente en el postoperatorio? Algunos dicen, no lo cures hasta las 48 72 horas, otros dicen, no, déjalo así hasta que manche la gasa o hasta que drene hasta la cama. Bueno, sí, ha habido mucha discusión al respecto en realidad. El cambio de apósitos generalmente antiguamente se recomendaba hasta antes de las 48 horas, pero actualmente hay estudios que demuestran de que si uno lo deja hasta no encontrar un manchado de la gasa, que le llaman saturación, más de un 50%, o un campo aproximadamente de 2×2, no deberíamos preocuparnos. Y podríamos tenerlo tapado porque recordemos que la herida cierra mejor en un ambiente anaerobio y en un ambiente libre de infección sellado, ¿no? Un apósito oclusivo. ¿Cuál es el protocolo generalmente que podríamos usar en el postoperatorio? Pues lógicamente si es un paciente de alto riesgo sí hay que tener en cuenta los dosajes de BCG y PCR cuando hablamos de alto riesgo y también la posibilidad de la aparición de un drenaje persistente. Para llevar a casa vamos a decir que debemos estar muy claros en cuanto a la optimización de los factores del paciente. Es lo que podemos corregir en consultorio y podemos conversar con el paciente para poder explicarle los riesgos y beneficios de someter una cirugía de estas características en un paciente con alto riesgo. A veces los pacientes lo entienden, a veces los pacientes no, pero para eso están justamente las guías para poder demostrarles de que es peor vivir con dolor sin infección a que vivir con una infección para toda su vida. La evidencia actual se podría decir, yendo en un vaivén entre niveles de evidencia 2 y 3, los cuales no son niveles de evidencia muy altos como para recomendar fehacientemente una actividad, pero es lo que tenemos. Y la toma de decisiones debe ser basada en las circunstancias y la realidad en la cual vivimos, ¿no? No todo lo que dice la guía podemos hacerlo a veces en nuestra práctica diaria. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Palacios.